Nosotros hace 2 domingos atrás empezamos una nueva serie titulada La Iglesia del Dios Vivo. Y en la primera predicación de esta serie estuvo basada en Hechos capítulo 2. Y allí nosotros vimos que la iglesia está compuesta por un grupo de creyentes bautizados. Ese fue el texto que tomamos de Hechos capítulo 2 para dejar de entrever aquellos principios de la iglesia. Entonces el tema que estamos analizando es acerca de la eclesiología. Y creo que este tema es muy importante porque a veces la gente llega a la iglesia o va a la iglesia, pero desconoce el compromiso que debe de tener como creyente, cómo debe comprometerse o involucrarse. Algunos piensan que ir a la iglesia o ser cristiano es bautizarse e ir todos los domingos. Eso hace la gente católica afuera. Un día se bautizaron de niños, entonces ellos de ahí van todos los domingos a misa. Y eso parece ser a veces como que se ha transmitido en la iglesia evangélica. Alguien llega, se bautiza y entonces ocurre que va todos los domingos al culto. Y nosotros vimos que la iglesia es un grupo de creyentes que han sido bautizados, que han sido llamados por el Señor, que están dirigidos por pastores que han sido bíblicamente ordenados. Cuando uno va a una iglesia, lo que queremos entender y saber cuál es mi propósito dentro de la iglesia. De ahí la importancia de comprender bien la eclesiología. Para que nuestra eclesiología, si nuestra eclesiología es fuerte, la iglesia va a ser una iglesia fuerte. Y estos temas son importantes y necesarios que sean enseñados. El segundo punto que vimos fue en Romanos 12 y nosotros vimos el tema que nosotros, que siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Es decir que siendo muchos miembros, somos miembros los unos de los otros. Y vimos cómo esa frase de miembros los unos a los otros se repite vez tras vez para hacernos hincapié que la iglesia es un cuerpo con múltiples miembros y que están ejerciendo un rol dentro de la iglesia. El día de hoy nosotros veremos la primera parte de cuál es entonces el propósito de la iglesia. Si la iglesia no es un edificio, si la iglesia no es un cúmulo de actividades, si la iglesia no son los líderes, entonces cuando tú vas a la iglesia, tú lo que quieres saber es, bueno, ¿y cuál es el propósito de la iglesia? Ahora, la iglesia, como no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces uno debería de preguntarse, ¿cuál es mi propósito dentro de la iglesia? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha escogido? Él alumbró mi entendimiento, Él me salvó, Él me rescató. Muy bien. Gracias al Señor que me alumbraste. Ahora, ¿qué hago yo dentro de la iglesia? Y eso es lo que veremos el día de hoy con el título El propósito de la iglesia y hoy veremos la primera parte. Para esto quiero que vayan por favor al libro de Mateo, el capítulo 28 y vamos a leer del versículo 18 al 20, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Cuando uno piensa en la vida de aquel que ha sido llamado por Dios, de aquel que es un creyente, uno entiende que el creyente es alguien a quien Dios lo llamó y lo sacó de un lugar y lo puso en otro. Lo sacó del mundo y lo puso en su reino, en el reino de Dios. Ahora, en ese nuevo reino al cual los creyentes nos debemos,
Es un reino donde por supuesto que existe un rey que gobierna, que dirige, que instruya, que amonesta, que nos corrige. Es un rey. Ese rey no es un tirano. Es un rey amoroso, misericordioso, paciente, bondadoso, generoso. Es un Dios extraordinario. Es un rey bueno. La gente necesita conocer a ese rey. Nosotros deberíamos de conocer cada día más y más a ese rey. Él es un rey bueno en gran manera. Es realmente un rey admirable. Es un rey precioso. Ese es nuestro rey. Y es a ese rey al cual la gente necesita conocer. Y de ese rey es que debemos hablar. De ese rey debemos de proclamar. Si tú conoces a ese rey, a ti no se te va a hacer difícil hablar de ese rey a tus amistades, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus amigos, porque sabes la clase de rey que tienes. Tú sabes quién es ese rey. Pero si tú no lo conoces, tú estarás en silencio. ¿Cómo vas a hablar de alguien a quien tú no conoces? El que conoce a ese rey es que habla de ese rey. Porque ese rey se le ha manifestado con amor, con bendición, con gracia. Ese rey le ha mostrado misericordia. Ese rey lo sacó de un lugar de oscuridad, de tinieblas, y lo ha puesto en un reinado de luz. Por eso es que los que somos parte de ese reino, no tenemos dificultad en hablar de ese rey, de proclamar de ese rey. Y yo quiero compartir el sermón basado en estos 3 versículos y quiero verlo en 4 puntos. Y al final veremos una palabra de aplicación. Lo primero que quiero ver es la autoridad que la Biblia describe de ese rey. La autoridad. Mateo 28, 18 dice la Escritura. Acercándose Jesús les dijo, Él está con sus discípulos, Él está rodeado con ellos, y a esos discípulos Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquel que es hijo de ese rey puede ir a cualquier lugar, presentarse delante de cualquier persona y tener la certeza de que ese rey que tiene autoridad está con él. Ahora, quien está hablando aquí es aquel que bajó del cielo y que fue investido de toda autoridad. No es la autoridad del policía, aunque ellos tienen autoridad cuando les es concedida por un ministro de gobierno. No es la autoridad de un mandatario de un país, aunque ellos tienen autoridad porque es el pueblo quien puso a ese presidente. El Hijo de Dios recibe una autoridad de aquel que todo lo llena. Pero no es una autoridad común y corriente, como la del policía o la del mandatario. Jesús podría haber dicho de esta manera, autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero Él no dijo eso. Él dijo toda autoridad, algo completo, toda autoridad. Esa palabra toda es un adjetivo que está calificando al sustantivo. El sustantivo autoridad. Es diferente la clase de autoridad que Dios mismo despliega, que Dios mismo da en diferentes circunstancias.
Por ejemplo, cuando estuvieron aquí sus discípulos, Él los envió a predicar, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Y dice la Escritura en Lucas 10, 19, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada les hará daño. Él invistió a sus discípulos de autoridad. Pero Jesucristo, a Él le fue dado toda autoridad. No simplemente autoridad. El dragón del Apocalipsis, que tenía autoridad, que tenía poder, le da gran autoridad a un hombre inicuo. Esto lo vio Juan en los días finales de las cosas que iban a pasar en este mundo, aquí en la tierra. Ahora, la bestia que allí se describe no es Satanás, sino un ser humano con poder sobrenatural, o como algunos dicen, es la encarnación del maligno. Tal vez es otra parodia de Cristo. Oigan lo que dice Juan. Dice Juan en Apocalipsis 13:2, dice él, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. A los hombres el Señor les da autoridad. Las fuerzas del mal le dan al inicuo gran autoridad. Pero solamente al Señor Jesucristo, Dios el Padre le dio toda autoridad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque Jesús hace gala de aquella toda autoridad que le fue conferida. ¿Y sabes para qué la despliega? Para salvar con esa toda autoridad a cuantos Él quisiera. Para salvar a aquellos que desde antes de la fundación del mundo ya han sido escogidos. Es importante esa autoridad por aquello mismo. Por ejemplo, dice la Escritura en Juan 17, del 1 al 3, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Oigan esto. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no está en las buenas obras. La vida eterna no está en el bautizo. Ni siquiera está la vida eterna en venir a la iglesia. La vida eterna está en conocer a Cristo. Por eso es que nosotros debemos hablar de Cristo, proclamar el evangelio que trae salvación y vida eterna. Dios el Padre le dio autoridad a su Hijo para que Él a su vez pudiera dotar de vida eterna a todos aquellos a los que el Padre le dio. Y la vida eterna es que conozcan a Dios el Padre. A eso vino Cristo a este mundo, a dar a conocer al Padre. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Esa es la autoridad de aquel que dice al que estaba muerto desde hace 3 días en el sepulcro y tenía mal olor, y le dice, Lázaro, ven fuera. Esa autoridad de aquel que salió de los labios de él es cuando aquel hombre que estaba muerto, la muerte no detiene a Lázaro. El sarcófago no detiene a Lázaro, la tumba no lo detiene. ¿Tú sabes por qué?
porque el Rey que tiene toda autoridad ha hablado. Ha hablado. Su voz se ha oído. Y es entonces cuando aquellos que están muertos oyen la voz de Dios, resucitan. Resucitan. Ahí nosotros entonces tenemos a un rey que es con toda autoridad. Pero este rey que tiene toda autoridad ha dejado una sagrada encomienda. Y ese es mi segundo punto. ¿Cuál es la sagrada encomienda del rey? Ese rey vino a establecer una iglesia. Vino a formar una iglesia, a levantar una iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y esa iglesia le dejó un propósito bien claro. Dice el versículo número 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vayan y hagan. ¿Cuál es la sagrada encomienda del rey? Bueno, ese rey tiene una encomienda muy sagrada, muy especial para su pueblo. Él dice, vayan y hagan. Esas son las dos palabras más importantes de ese versículo. Vayan y hagan. Nos preguntamos, ¿cuál tiene más peso? ¿El ir o el hacer? Bueno, ocurre que ambas palabras, tanto el ir como el hacer, ambos son verbos. Y ambos están en el modo aoristo. Así está escrito mucho el Nuevo Testamento. De esa manera como se conjugan las palabras. Como en un presente continuo. Vayan y hagan. Pero las palabras escritas en el original griego, las palabras tienen un sentido, tienen un significado, tienen un espíritu que a veces no lo vemos en el español. Vayan es un verbo aoristo pasivo en participio. Pasivo. Vayan. Pero hagan es un verbo aoristo activo imperativo. O sea, la palabra de mayor peso ahí no es vayan, es hagan. Es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. Es activo. No es lo mismo que cuando tú vas en un avión, la azafata dice, por ejemplo, señores pasajeros, bajen del avión. Eso no es lo mismo a que alguien te diga, bájate de mi avión. Como lo dijo Harrison Ford en esa película, Air Force One. La una es una forma pasiva de decirte y la otra es, sal de aquí. Ahora, ¿qué es lo que motiva al creyente a cumplir esa encomienda del rey? ¿Por qué hay unos que se ven motivados siempre a cumplir con esa encomienda y otros no? ¿Por qué es que hay algunos que y ponen 1001 excusas? ¿Por qué? Se supone que son creyentes. Bueno, ¿qué es lo que motiva al creyente a evangelizar? Si nosotros entendemos de dónde Dios nos ha sacado y estamos conscientes de ello, si entendemos quién es Dios, si tenemos ese profundo asombro de la santidad, de la grandeza, de la belleza, del amor de nuestro Dios, de su majestad, si tenemos esa responsabilidad y esa deuda para con nuestro prójimo,
no va a ser difícil que aquellos que han sido rescatados hablen de Cristo, cumplan con esa gran encomienda, con esa sagrada encomienda. No va a ser difícil, porque saben lo que Dios ha hecho por ellos, saben de dónde Dios los ha sacado, aman a su Señor, quieren obedecer a ese rey, están al servicio del rey. ¿Sabes? Yo pienso que la vida de la iglesia, el evangelio, no es solamente venir y sentarnos. Y qué bueno es venir y exponernos las escrituras. Pero ¿sabes dónde la aplicamos? Afuera, en el mundo. Porque la gente está viendo cómo nos conducimos en esta vida. ¿Qué es lo que hacemos en esta vida? Entonces dice el Señor, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, ¿qué significa ser discípulos? Mira, todo discipulado, todo discípulo, ¿sabes con qué inicia? Inicia con una profesión de fe y arrepentimiento. Si no hay fe, si no hay arrepentimiento, no se puede empezar un discipulado porque hay que evangelizar. La gente tiene que entender el evangelio. Y por eso es que se empieza por la fe y el arrepentimiento. Por eso es que la clave para el evangelismo es el discipulado. ¿Por qué? Porque imagínate, tú puedes ir y compartir el evangelio con alguien y piensas que al compartir el evangelio con alguien ya realizaste la gran comisión. La gran comisión es vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Ahora, imagínate lo siguiente. Te subes en un Uber, llamaste al taxi, el taxi llegó y empiezas a compartir el evangelio con el conductor. Pero después que te desembarcas, ocurre que nunca más vuelves a ver al conductor. Entonces tú sales muy satisfecho pensando que hiciste o llevaste a cabo la gran comisión. Eso fue una proclamación del evangelio ocasional. No fue intencional. ¿Sabes cuándo es intencional? Cuando tú vas donde la misma familia, cada semana, o te reúnes virtualmente cada semana, y empiezas a hablar de Cristo, empiezas a discipular, empiezas a proclamar el evangelio. Si tú te sales del taxi y no vuelves más a ver a ese conductor, pregunto yo, ¿será eso discipulado? ¿Es eso discipulado? La gran comisión se cumple cuando tú haces discípulos. Vayan y hagan discípulos. Ahí se cumple la gran comisión. Es decir, que es algo intencional, no es algo no es algo ocasional. Es la gran comisión, no es la gran opción. Hemos sido llamados, comisionados a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Jesús, ¿quién enseñaba? El maestro, Jesús. Él era el que enseñaba. ¿Quiénes oían? Los discípulos. Ellos oían. Los apóstoles. En todo discipulado hay uno que enseña y otro que aprende. La iglesia debe discipularse unos a otros.
Me agradó muchísimo el testimonio que oí esta semana. Nosotros vamos a recibir en las próximas semanas a una hermana que va a ser bautizada. Y les compartí el video de la reunión que habíamos tenido con ella. Y dice una hermana, bueno, veo que tiene ciertos vacíos doctrinales. Veo que no conoce cierta parte de la Escritura. Y empieza a ver los pero dice, pero no veo ninguna razón por la cual no pueda ser bautizada y ser recibida como miembro en la iglesia. No se necesita ser una teóloga para eso. Dice, y yo me voy a comprometer y voy a estar más interesada en poder discipular a esta hermana. ¡Wow! ¡Qué bien! Porque la gente necesita ser discipulada, necesita ser enseñada. En este momento tú estás siendo enseñado. Pero yo no siempre estoy aquí. ¿A quién tú discipulas? ¿Con quién compartes el evangelio? ¿A quién estás enseñando? De eso se trata el evangelio. La gente necesita conocer a Cristo. Y nosotros debemos proclamar, hablar de aquel rey que nos sacó de las tinieblas, de la muerte, de la oscuridad y nos puso en el reino de su amado Hijo. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque amamos al Señor. Porque amamos a Cristo. Esto me lleva a mi tercer punto. Entonces el rey dice, tengo autoridad y quiero que hagan discípulos. Pero hay una señal que para mí es clara e inequívoca de que ustedes están haciendo las cosas de la manera correcta, dice él. Ajá, Señor, ¿y cuál es esa señal? Y él dice, el bautizo. Dice el versículo número 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué dice luego? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es solamente que queda allí que tú hablaste de Cristo. ¿Sabes que eso se completa? El bautizo es como algo que sella ese trabajo que tú has hecho para tu rey. El rey te dice, anda, predica de mí, habla de mí y haz discípulos bautizándolos. Yo te pregunto, ¿a cuántos has ganado para Cristo este año? No que hablaste así de vez en cuando, sino hasta que entendieron el evangelio y dijeron, quiero bautizarme. ¿A cuántos? Ahora la pregunta es, ¿por qué hay que bautizar? ¿Por qué al Señor se le ocurriría aquello de bautizar? Bueno, el bautismo es una señal ante los ojos de Dios y de los hombres de algo que Dios ha hecho invisiblemente en el corazón de ese hombre o esa mujer. Después que el hombre o la mujer ha creído en Cristo y se ha arrepentido de esa clase de vida que ha llevado, alejado de Dios, ajena de Dios, o mejor dicho, indiferente a Dios. Después que el hombre ha entendido eso, viene el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Decir soy cristiano y no bautizarse no va de acuerdo con la palabra de Dios. Y yo creo que tenemos razones suficientes para dudar de esa profesión de fe de aquel que dice que es cristiano y no se ha bautizado. Ahora, bautizar no es salpicar agua sobre el rostro o sobre la cabeza. La traducción del original griego, la palabra bautizo, que es baptizo, lo que significa es sumergir. Cuando la persona se bautice, entra el agua, se lo sumerge todo.
Claro, se lo saca rápido. Toda aquella que ha pasado de muerte a vida, quien ha hecho una auténtica profesión de fe, ha experimentado al menos 3 cosas que el bautismo nos la recuerda. Todo el que ha nacido de nuevo al menos experimenta 3 cosas. Número 1, lo primero que experimenta es unión con Cristo. Unión con Cristo tanto en su muerte y en su resurrección. Eso representa el bautizo. Cuando el creyente es bautizado, esa sumersión lo que hace es representar la muerte. Esa ascensión, cuando sale del agua, lo que representa es resurrección. Dice Romanos, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículos 2 al 5, lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y el bautismo representa eso, la muerte y la resurrección con Cristo. El cristiano está unido a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección y también en la vida. Pero cuando alguien se bautiza, no es que en ese momento se une a Cristo. Los que se van a bautizar ya han sido unidos a Cristo, ya están unidos a Cristo. Por eso es que nosotros bautizamos a creyentes. Y el bautismo es lo que lo hace visible. Y cuando alguien dice ser creyente, bueno, hay frutos de esa conversión. Hay un testimonio de esa conversión. Nos damos cuenta que en verdad esa persona ama a Cristo. Pero hay algo más que ocurre en la vida de aquel que ha sido transformado por Dios. No solamente que está unido a Cristo, sino que lo segundo a tener en cuenta es el elemento del bautizo, que es el agua. No es vino, es agua. El elemento que se usa es el agua, y el agua es sinónimo de purificación. El bautizo simboliza perdón o lavamiento de nuestros pecados. Ahora, cuando alguien se bautiza, no es que en ese momento se están lavando sus pecados. No es que en ese momento se están perdonando sus pecados. No. Ya él o ella han sido lavados y han sido perdonados. Esas personas ya se han arrepentido de su vida ante Dios. Ya saben que han alcanzado el perdón de Dios. Por eso quieren bautizarse. Por eso es que nosotros creemos en el bautizo para adultos, no para niños. El bautizo a creyentes, no a inconversos. No es para adolescentes ni es para jovencitos. Es para aquellos que entienden el evangelio, que han recibido el evangelio, que están conscientes del evangelio. ¿Por qué? Porque el bautismo no es que quita el pecado original, como lo dice la Iglesia Católica. El bautismo no quita nada.
No quita absolutamente nada. En la Biblia nosotros podemos ver, y no hay nada que diga al respecto, de que el bautizo quita el pecado original. ¿Sabe lo que quita el pecado original? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa sí te quita el pecado original. El bautismo no nos purifica ni del pecado original ni de ningún otro pecado. Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús. No es el agua, no es el bautizo. Si Cristo ha perdonado tus pecados, ¿qué te detiene para bautizarte? El bautismo representa que todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Eso representa el bautismo. Si Él te ha justificado, no hay nada ni nadie que te condene. Si Él puso la justicia, si Dios puso la justicia de Cristo en ti, Él te va a ver como si nunca has pecado. No es algo que nos hace inmune al pecado, pero tenemos que vivir vidas que agraden a nuestro Dios en medio de nuestras luchas y aflicciones. Por eso, si Él te ha justificado, no hay nada que te condene. Y todo eso, gracias a la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por los pecadores. Entonces, lo primero que ocurre en alguien que ha sido convertido es que está unido a Cristo. Y lo segundo es que sus pecados han sido perdonados. Pero hay una tercera cosa más. Ahora, si tú te has unido a Cristo, porque llegas a ser uno con Él, te has unido también a la iglesia, a los hermanos. ¿Tú sabes por qué? Porque imagínate, aquí está Cristo. Tú vienes y te unes a Él. Y viene otro y se une 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 a Él. Él está formando una relación, una familia. Por eso es que la iglesia es una familia. Nosotros no creemos en aquellos evangélicos que andan como aislados, como que... No. Ese evangelio... Alguna vez vino alguien aquí que me dijo que en la iglesia le enseñaban que termina el culto y ándate, no hable con nadie. ¿Cómo que ándate y hable y no hable con nadie? Yo quiero conocer a mis hermanos, quiero tener comunión con mis hermanos, quiero ver de qué manera puedo ayudar a mis hermanos, cómo puedo servir a mis hermanos. Esa es la iglesia. Por eso es que si tú estás unido a Cristo, también estás unido al pueblo de Cristo. Porque ahora eres uno con Cristo. Entonces eres uno con el pueblo de Cristo, con todos aquellos que son de Él. Es por eso que el bautismo es la puerta de entrada para la comunión visible con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo me temo que a veces los ecuatorianos somos personas que todo lo creemos. Yo estoy conversando con una persona que nos está haciendo unos trámites donde yo trabajo y nos reunimos aquí en el mezanine todos los jueves. Y esta persona pertenece a cierto grupo de la Iglesia Católica, no recuerdo el nombre. Y empezamos a hablar. Y yo digo, pero la Biblia dice esto. No, pero es que eso es lo que creemos. ¿Pero dónde está? No, pero eso es lo que creemos. ¿Pero dónde está? Eso es lo que creemos.
O sea, hay una fe sin fundamento. Creen algo y no tienen fundamento. ¿Tú sabes por qué? Porque no leemos. Solo nos oyen y eso creemos. Pero no investigamos, no escudriñamos, no leemos. Por eso es que el bautizo es la puerta de entrada a la iglesia visible, a la iglesia local. ¿Quiénes deben ser entonces bautizados? Son bautizados aquellos que cumplen lo que el bautizo simboliza. Simboliza muerte y resurrección con Cristo. Tienen que haber muerto y resucitado con Cristo. Son bautizados aquellos que han sido perdonados sus pecados. Y son bautizados aquellos que ya han empezado a tener esa comunión con el pueblo del Señor. Ahora tú te das cuenta por qué yo siempre insisto en la comunión. Son bautizados aquellos que cumplen lo que el bautizo simboliza. Por eso es que nosotros no bautizamos a infantes ni a adolescentes. Porque ellos no tienen la edad suficiente para entender el mensaje del Evangelio. De modo que ellos no pueden llegar a arrepentirse ni a creer. Si fuiste bautizado de niño en el catolicismo, ese bautizo no tiene ninguna validez ante los ojos de Dios. Por eso cuando Dios te concede o Él te conceda el nuevo nacimiento, es que tú te vas a tener que volver a bautizar. Porque ahora lo haces conscientemente, ahora lo haces con fe, entendiendo el Evangelio. Y cuando alguien no entiende el Evangelio, dígame, pastor, quiero que me visite, quiero que me explique bien esto. Y yo con gusto, o lo visito o lo hacemos por Zoom. Pero no te quedes ni te vayas con esa duda. Finalmente, quiero hablar acerca de la gloria de ese rey del que yo empecé hablando. Dice el versículo número 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay cosas que nosotros hacemos y hay cosas que hace Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros en esta gran comisión o en lo que el Señor nos ordena o en lo que el Rey ordena, tomamos un poco de tiempo, invertimos un poco de tiempo, lo ponemos en la agenda y vamos a visitar al compañero de colegio, al vecino, con quien tengo una nueva amistad y le empiezo a hablar de Cristo. Me tomo o me visto con un poco de paciencia y empiezo a enseñar, empiezo a discipular, comparto el Evangelio de Jesucristo. De una u otra manera lo que estamos haciendo es esforzándonos por mostrar a Cristo, por testificar de Él. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hace Dios? ¿Sabes que cuando Dios salva a alguien, lo que hace es atraerlo hacia Él mismo? Eso es lo que hace Dios. Dios salva a alguien y lo atrae hacia Él mismo. Él quiere que tú lo conozcas. Que cuando tú lo conozcas te quedes pasmado, admirado, asombrado. ¿De quién es ese Dios que te está atrayendo hacia Él mismo? Mira que no te atrae a la iglesia, no te atrae al pastor, aunque esas cosas son necesarias, pero te atrae hacia Él, para que tu confianza la pongas en Él y no en el que está frente a ti. Dice Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes acongojado? ¿Te sientes deprimido? A veces con temores.
bebe de Él, acércate a Él, acércate a Él. Dice Él, vengan a mí y beban. Juan 12:32, pero yo, si soy levantado de la tierra, él estaba hablando acerca cuando iba a ser crucificado, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Eso es lo que hace Dios cuando revela a Jesucristo. Entonces tú empiezas a tener un concepto de Cristo como nunca antes lo habías tenido. Porque ahora lo conoces. Pero nos preguntamos, ¿y para qué los atrae? ¿Para qué? Hay muchos textos que pudiéramos ver. Te voy a presentar solamente uno. Isaías 43, 6 y 7. Dice él, diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Cuando Él te atrae hacia Él mismo, lo que Él te atrae es para su gloria. No es para la gloria de la iglesia. No es para que tú te sientas mejor. Es para que Él, nuestro Dios, sea glorificado, sea reconocido. Él es el único bueno. Por eso Él te atrae hacia Él, para su propia gloria, para su propia excelencia, para el propio reconocimiento de su nombre. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y la gente necesita conocer de Cristo. Si tú no conoces a Cristo, necesitas conocerlo. No tener una religión, no decir soy bautizado, no yo voy a la iglesia. Necesitas conocer a Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios es glorificado cuando nosotros discipulamos? Porque en todo lo que tú haces, si tú estás consciente, todo lo que tú haces trae o debe traer gloria a Dios. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 10:31, entonces ya sean que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria del Señor. Si eso tan sencillo, tan simple como beber un vaso de agua o como comer, si eso tan sencillo tú lo haces, hazlo para la gloria de Dios. Ahora imagínate hablar de Él y predicar de Él. Que eso sea hecho para su gloria. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:11, el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Déjame traer unas palabras de aplicaciones breves. Número 1. Mi hermano querido, la gente necesita conocer de Cristo. ¿Sabes? Y tú eres el instrumento que Dios ha escogido para que hablemos de Él. Dios pudo haber escogido ángeles. Dios pudo haber tenido cualquier otro método para que la gente lo conociera. Si tú quieres conocer de Cristo y no has todavía tenido esa oportunidad, comparte con alguien de aquí. Yo quiero que alguien vaya y me hable de Cristo. Muestra ese interés.
Cuando damos a conocer a Cristo, Él es glorificado. Por lo tanto, no dejemos de invertir nuestro tiempo en nuestras amistades que no conocen al Señor. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Y en segundo lugar, tú sabes que la labor principal de la iglesia o el fin de la iglesia no es realmente el hacer discípulos. Eso es importante. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero el fin principal de la iglesia es que nosotros seamos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Él está buscando esos adoradores. Él los está buscando. La labor principal de la iglesia es la adoración. En primer lugar. Pero también la propagación del Evangelio de Jesucristo. Oro a Dios que Dios levante un ejército de hombres y mujeres como ustedes, que no tengan temor a hablar de Cristo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el barrio, con los familiares. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar? Que te rechacen. Eso es lo peor que puede pasar. Pero si eso pasa, bendito Dios por ti. Porque eres bienaventurado cuando dicen toda clase de mal contra ti, mintiendo. Dios es más glorificado. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y nos dé un corazón humilde para entender estas cosas. Vamos a orar.